Hola, ¿qué tal, gente linda? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. A mí me da mucho gusto estarme conectando otra vez aquí con ustedes y que nos estemos dedicando un ratito. ¿Qué les parece? A mí me parece perfecto y estoy muy lista. ¿Saben por qué? Porque les traigo perfumes nuevos de Fraiche. Sí, a veces ya no es novedad, creo, ¿verdad? Pero vienen unos bien interesantes, ¿saben? Yo creo que los estaban esperando. Yo estaba esperando muchos de estos. Así que por favor quédense conmigo hasta el final del video porque son 8 fragancias. Así que vamos a darle paso a esta súper reseña. Comenzamos. Pues sí, gente linda, miren, la verdad es que yo ya tenía 4 perfumitos anteriores y yo los iba a traer desde la semana pasada, ¿no? Ya deberían de haber estado aquí como desde hace como semana y media aquí en el canal. Pero yo sabía que venían muy buenos estrenos, como para cerrar su temporada ahora de primavera-verano, Fraiche. Dije, me voy a esperar a ver si caen unos que todas estaban así como que desesperadas porque llegaran. Así que pues bueno, vamos a comenzar con el primer perfume, ¿les parece? Y el primero, pues, ¿cuál creen que es? Este no es de Fraiche, creo que lo metieron en su línea de Niche Pasión, pero igual, vale mucho la pena que lo chequen, lo conozcan. Y este es el famoso Yara de la Tafa, ¿no? Es el perfume rosita que bueno, ya mucha gente ya quería que llegara a los aparadores de Fraiche, porque es un perfume muy bonito, ¿saben? Es un perfume creado, creo yo, para gustar a la gente. O sea, difícilmente a la gente que le gusten las flores, la vainilla y los frutos rojos, este perfume no les va a gustar. Es difícil que no les guste, ¿saben? Es un perfume súper que da bien, yo les llamo así, y este es un perfume así. Es un perfume muy floralito, a mí me parece que es floral, ¿eh? También trae la parte frutal que me encanta, cómo se engancha con las flores y con la vainilla. Y es un perfume muy fresco, de esos que nos dan alegría, de los que pues nos hacen sonreír. A mí me hace sonreír, ¿saben? Me hace muy feliz este perfume. Y lo he estado usando más. Yo ya lo había traído por ahí, pero a Fraiche le quedó bastante lindo. ¿Y saben por qué también vale muchísimo la pena este perfume? Porque el original creo que no dura tanto. Entonces la inspiración quedó bastante bien. Y miren, vamos a darle por aquí. Es un perfume súper juvenil, gente linda. Muy juvenil. Muy juvenil. Yo creo que a partir de unos 15 años lo pueden usar. Quien quiera usarlo y se sienta a gusto con él. Es un perfume todoterreno, frescura. Yo creo que para muchas cosas lo puedes ocupar. Lo puedes ocupar para irte a trabajar, pero también lo puedes ocupar para el día a día en tu casa. Y creo que que no molesta, al contrario, te reanima, te da para arriba, porque es muy alegre, de verdad, es muy jugosito también. A mí me lo parece. Les voy a hablar un poquito de las notas, que es orquídea, heliótropo, naranja tangerina, tiene acuerdo goloso, frutas tropicales, vainilla, almizcle y sándalo. Yo ya había comentado en algún momento, en algún video, qué es lo que era el el acuerdo goloso. Y pues es como que un conjunto de frutos rojos, ¿saben? Un poco, me imagino que azucarados, avainillados. Así es como yo lo he visto que lo definen en algunos lugares, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Es una gozadera, el perfume a mí me encantó, les digo que me dio para arriba, me duró bien unas 4 horas 5, más o menos. No creo que, eso sí, no es un monstruo de perfume, tampoco es petit comité, pero no es un perfume que anuncie, por lo menos de Fraiche no lo es, no lo sentí yo así, o sea, sí se queda como un poquito más, más personal, vamos, ¿no? A lo mejor la primera hora, pues si te pones, no sé, unos
5 o 6 gatillazos, pues va a estar súper bien, ¿no? O sea, sí te van a notar mucho. Pero si lo usas sobre ropa, dos rociaditas, no, la verdad es que no se anuncia mucho. Pero es muy bonito, ya lo trae Fraiche, denle si les gusta, no es con Fraiche, es con Niche Pasión, me parece que es de su línea de Niche Pasión, pero vale mucho la pena que lo conozcan si les gustan ese tipo de perfumes. No me parece que se parezca a Burberry Her, ni al Elixir, ni no. La verdad es que sí creo que tiene su personalidad propia, su propia cara, y pues bueno, ustedes chéquenlo también, ¿no? Está muy lindo. ¿Saben qué se me olvidó? Se las iba a presentar en un principio, pero bueno, aprovecho rapidísimo. Es que me compré, no sé si alcanzan a ver mis uñitas, miren. Les acerco un poquito más. Bueno, pues las que ven claritas son de unos barnices que acaba de sacar Fraiche. Y yo la verdad es que normalmente no les platico de esto, pero a mí me gustaron mucho. La verdad es que vi los barnicillos y dije, se los voy a mostrar. Les voy a dejar también por aquí unas fotitos de que me hice ahí mis juegos de colores. Con los 3 colores que compré, porque creo que son 4. Y la verdad, yo solo me compré estos, miren, gente linda, me encantaron. Son, les llaman, tienen aquí gelato, se llaman. Y sí, parecen como si fueran heladitos con chispas de chocolate. Yo me imagino que es lo que quiere parecer. Este es uno morado. Por ahí está, les voy a dejar la fotito. Es uno rosita como palo de rosa también. Y miren, es el azul cielo, que me encantó, me fascinó. Miren, se ve súper cute. Este es el que yo traigo. Miren, aquí está. Y pues bueno, dije, se los voy a presumir. A veces a ustedes les gusta ver este tipo de cosas, los trae por ahí. Creo que estos vienen con unos body mist. Yo no sabía, la verdad es que no me lo comentaron cuando los estaba comprando. Pero alguien me dijo, es que salió una línea de body mist de gelato. Entonces dije, son estos. Entonces tienen que ver, son referente a estos barnices. Creo que sacaron los barnices y sacaron una línea de body mist. Entonces no sé si en algún momento los voy a traer, porque la verdad es que sí tengo bastantes. Y a veces ya como que es un pecado estar trayendo tantas cosas que uno ni usa, ¿no? Entonces vamos a seguir con la reseña, ¿les parece? La otra fragancia, ¿qué creen? También, no, esta a mí me sorprendió. Yo cuando llegué y me dijeron cuál era, se me cayó así, la boca así hasta acá. Que ya está aquí. Yo no me lo esperaba tan pronto. Y es un perfume muy bonito de Kenzo. Y adivinen cuál es. Este es un flanker más de Flower by Kenzo, pero se llama Flower Ikebana. Ya lo trae Fraiche, gente linda. ¿Y qué creen? Sí se parece. Y por ahí, a ver si puedo traerles una comparativa de Y sí se parece, no sé qué tanto, pero se parece. ¿Saben qué? Este perfume me gusta y me gustó mucho porque se salió de, no sé, como que había tiempo que a mí no me sorprendían algún flanker de Flower by Kenzo, ¿saben? Me gustó el Puppy, no recuerdo bien, pero es Flower Bouquet, Puppy Bouquet, algo así, me gusta, pero creo que es un perfume bien lindo, diferente. Trae una nota ahí de como almendradita, y les voy a decir por qué. Trae Book Heat Tea, que es té serrancero, así lo busqué. Y pues no es nada más que, son unas como semillitas. Entonces como que hacen té con esas semillas. Entonces de repente tiene una vibración como almendrada, y eso me gusta. Es lo que le da como que la diferencia al perfume, ¿saben? Además de que también tiene flor del cerezo, que también lo hace muy, muy bonito. Sí, aquí es un arreglo floral muy hermoso, ¿saben? Solamente marca como flores, nardo de la India, flor de cerezo y nada más, pero yo creo que trae mucho más, ¿no? De hecho, eso es lo que es el Ikebana, es el arte de crear flores en Japón, ¿no? Entonces, yo estoy investigando, dije, pues, ¿por qué Ikebana? No había visto por qué. Entonces, ahora sí investigué, y es eso. Y sí, aquí hay un arreglo floral, tupidito de muchas flores, no solamente de este nardo y de esta flor de cerezo. También, yo pudiera jurar que trae un poco de orquídea. Sí, es muy bonito, de verdad, súper bonito. Vale mucho la pena conseguirlo con Fraiche. Les voy a decir por qué. Porque es
un poco volátil el original. Y el costo pues no es barato, pero bueno, ustedes ya pónganlo en una balanza y ya sabrán, ¿no? Pero yo por eso lo conseguiría con Fraiche. Tiene sándalo ausaliano, tiene cedro y tiene vetiver. Sí, también tiene una parte amaderada hermosa, 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 pero no es una madera de un roble, como de una iglesia cuando vas entrando, no, es una madera como suave, ¿saben? O sea, sí está, pero la verdad es que las flores y este té le da toda la onda al perfume y lo hace diferente, no deja que la madera se vaya muy, muy, muy arriba. Entonces, chéquenlo, está súper bonito, es un perfume primavera, verano totalmente, a mí me lo parece. Y todo terreno igual, de esos que dan alegría también. También me parece que es juvenil, yo creo que sí lo puede usar cualquier persona arriba de unos 15 años, no me parece un perfume serio, no, para nada. Y pues bueno, ya lo trae también Fraiche. Vámonos con el otro perfume, que ¿qué creen? Ya está el robotito negro, la robotita negra, de Rabanne, ¿no? Y este es Femme, pero es Femme Perfume. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Me gustó. Yo traía un issue, la verdad, con estos perfumes de la robotita. La verdad es que me parecían, híjole, desempeño muy vago, en las inspiraciones, pues no me terminaban de convencer tanto algunas. Inclusive la de Fraiche no me gustó tanto, pero ¿qué creen? Este sí me gustó un montón. Porque ¿saben qué? ¿Qué creen? Aquí no se siente tanto en el papel, pero en la piel yo siento que trae coco. Entonces sigue trayendo esa parte muy frutal del mango, porque sí lo sigue declarando, pero yo creo que trae coco. No lo trae declarado, pero yo lo sentí en la piel. Lo sentí un poquitito más aromático, lo sentí mucho más dulce, mucho más... ¿Qué más les digo? Está perfecto para otoño-invierno, también así me lo parece, aunque sí puede ser un perfume atemporal, digo, lo pueden usar en cualquier época del año, pero sí sigue trayendo esta parte del sándalo bastante pronunciada, ¿no? Que es lo que le da toda la cremosidad y es lo que le da toda la vistosidad también a este perfume en el secado, ¿no? Pero también tiene una parte, les digo que frutal, bastante bonita. Entonces, pues chéquenlo, está súper bonito, súper bonito, me encantó. Y una estrellita para Fraiche, perfumazo. Y la siguiente fragancia, gente linda, también es un perfume muy esperado, ¿saben? Ya con esto están, ¿saben qué es lo que me gusta de Fraiche? Que está cerrando colecciones. Entonces, el pasado que les traje, pues ya, ¿no? Ya trae el Femme, el tradicional, y ya trae el Femme Perfume, ¿no? Y ahorita que les traigo es Flora Gorgeous Magnolia de Gucci. Y ¿saben qué? Era muy esperado por mí también. Porque a mí el pasado, que fue creo que el jazmín, no me gustó tanto. No, digo, fue un perfume lindo, pero dije, bueno. Y no es que no me gustara tanto por Fraiche, ¿eh? En sí la fragancia, o sea, en departamentales, pues tampoco fue un súper perfumazo que me haya robado el corazón. Y sí, pero sí me gusta más con Fraiche porque igual, el desempeño del perfume original es paupérrimo, gente linda. Entonces, pues no dura ni 2 horas. Es más, yo les digo algo, yo lo conocí mejor con Fraiche, o sea, así de que pude distinguir notas, ¿saben? O sea, me pasó que cuando yo me lo chequé en la mano en departamental, se fue. O sea, se fue a las 2-3 horas de repente, y como traía otros que eran más potentes, pues se lo robaban, no alcanzaba a distinguir sus notas y demás, pero bueno, no les platico más. Es muy bonito con Fraiche. Es un perfume que trae coco, que trae zarzamora, pero sigue trayendo ese ADN del primer Flora Gorgeous, que a mí me encanta, ¿no? Me encanta ese perfume porque es un perfume floral con una base un poquito verde también, muy elegante. Entonces sigue siendo así, aparte que es moradito, y yo creo que pues también por eso, ¿verdad? Es que me conquista mi corazón y mi naricilla. Entonces, pues es muy bonito. ¿Qué creen? Sí, coco. Pero no es un coco avainillado, ¿saben? No va por ahí. Trae pachuli. Sí, también yo siento que trae pachuli. No sé, ahorita vamos a revisar las notas. Sigue
trayendo, les digo que trae zarzamora, trae esas flores blancas que lo apaciguan y que dan como que mucha paz, ¿saben? A mí me da como paz este tipo de flores blancas, porque pues sí está la magnolia, pero hay más flores blancas aquí, muy bonitas. Es un perfume muy elegante, pero me encanta esta jugosidad que trae de la zarzamora también. Se compenetra perfectamente con el perfume. Es un perfume, puede ser atemporal, porque sí creo que trae una parte amaderada y vistosa. A lo mejor sí lo usamos en otoño e invierno, a lo mejor en días, tardes, en la mañana para irnos a trabajar. Y bueno, para verano y primavera va a lucir un montón. Es muy bonito, muy vistoso, muy vestidor también. Tiene en el corazón, tiene magnolia, tiene jazmín de sambac, ¿ven? Tiene esclaria, almizcle, tiene pachuli, tiene maderas rubias. ¿Ven? Sí. Yo les dije que traía una parte amaderada, y aparte del pachuli, que está muy lindo, que pues sí se anuncia en el primer en el primer sprayazo, así sigue, le da un poco de portentosidad a la fragancia y se siente casi siempre el pachuli no se va. Y la parte de las maderas están un poquito más bajas, como que lo hace un poquito elegante. Pero en el segundo sprayazo, porque sí me duró como unas 4 horas y lo tuve que volver a sprayar, y en el segundo sprayazo lo disfruté muchísimo, mucho porque se sentía mucho más la parte golosa de la zarzamora. Es un chipre floral del 2023 y es muy bonito. Ya con pues ya tiene los 3 Flora Jovius que ha sacado hasta ahorita Gucci, que es el rosa, el verde y este es el morado, y están hermosos, muy bonitos. Y vámonos con la siguiente fragancia. La siguiente fragancia, ¿saben qué? Yo les había dicho que había un perfume de Ariana Grande que yo no conocía. Y no lo conocía seguramente porque Fraiche no lo tenía, aunque yo juraba que sí lo tenía, ¿saben? Y este es de Ariana Grande. Y este es Sweet Like Candy. No sé, creo que era muy esperado también por ustedes, ¿no? Díganme. A mí, bueno, cuando yo lo vi, dije, pues que no lo tenían ustedes. Y me dicen, no. Nos preguntaban por él, pero no lo teníamos. Entonces, pues bueno, me dijeron que es nuevo. Yo creo que sí, porque si yo no conocía Sweet Like Candy, pues es porque seguramente no lo había olido con Fraiche. Entonces, pues vamos a darle. ¿Qué les digo? Me fascinó. Es un perfume que yo esperaba que fuera una bomba azucarada, vainillada, que no pudiera ocupar en otra época del año que no fuera otoño-invierno, y no hay cosa más alejada que yo estuviera pensando que eso. Este es un perfume bonito, muy juvenil, bueno, destila juventud este perfume, vamos, o sea, también es de los que te dan alegría, de los que te ponen muy contenta, porque es un perfume jovial, gustoso, es jugoso, es floral, pero es fresco, también me pareció, y tiene esa parte de dulzor y de vainilla exacta, ¿saben? No es un perfume que a mí me haya desquiciado, que de repente diga, ¿qué onda con esta vainilla y no puedo más con ella en esta época? No, para nada. Me lo puse y me encantó. O sea, sí, me dio estabilidad, me equilibró, me llenó mis sentidos. Y pues bueno, vamos a revisar sus notas, que es zarzamora, pera, bergamota. Sí, yo al principio le sentí mucho a la zarzamora, ¿saben? Como que sí lo abraza por completo a las demás frutas. Tiene, pues bueno, aquí van los dulzores, ¿no? Tiene crema batida, tiene malvaviscos, tiene grosella negra, tiene frangipani, jazmín, madreselva, vainilla y maderas de cachemira, ¿ven? De ahí viene la parte alegre, según yo, del frangipani, porque es una flor que le da mucha vistosidad y que es como muy, aparte de ser un poquitito cremosa de repente, como que le da alegría a los perfumes, yo no sé por qué, pero es muy alegre, es muy vistosa. Y de repente se siente un poquitito verde también, pero bueno, ¿qué les digo? Estas frutas sí duran, o sea, la zarzamora y eso, como los primeros 25, media hora, más o menos, pero después ya empieza a salir la parte floral, que es lo que yo sentí, y fresca. Y la parte dulce, pues estuvo ahí casi todo el perfume, pero ligera, ¿saben? O sea, no fue un perfume, un monstruo gourmand. A mí no me lo pareció, aunque seguramente sí lo es. Bueno, ni siquiera noté si era gourmand o no, pero es un perfume muy bonito, muy bonito. Sí tiene una parte cítrica también que me gustó, ligerita.
Y pues bueno, ya lo trae Fraiche, gente linda, ¿a poco no? Era sorpresa, para mí lo fue, aunque yo pensaba que lo tenían, pero pues sí lo fue porque lo pude conseguir. Y yo creo que vale mucho la pena también hacerse de una botellita más grande. Seguramente lo voy a hacer. Voy a traer un video de los que les voy diciendo, me voy a hacer de una botellita, me voy a hacer de una botellita, y van a ver cómo sí lo hice. Entonces, pues ya está. Eso sí, no me duró mucho. O sea, me duró 4 horas. Y sí sentía que después de las 3 se iba apagando. Entonces, pues no sé, chéquenlo. No sé si así es el original o no. Pero pues bueno, ustedes cuéntenme. La siguiente fragancia es Dead Toast. Y este es el osito verde. ¿Ven? Ya están cerrando. Fraiche también ya está cerrando sus colecciones. Ya tiene el rosa, tiene el negro y ya tiene el verde. Y también se parece bastante. Se parece mucho, 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 mucho. Este perfume se llama Love Me de Esmeralda Elixir. ¿Y saben cuál es su peculiaridad? Pues que sí trae ese almizcle sintético que se está usando ahorita, que está mucho de moda. Eso es lo que trae este perfume. Y aquí con Fraiche se siente bastante, ¿eh? Igual se siente en el original también, mucho. Tiene una parte frutal, bastante bonita. Tiene también una parte floralita. A pesar de que es un perfume verde, pues lo comparan ahí con Aura y no, para nada. No se parece en nada a Aura. A mí no me lo pareció, pero ni cerca. Pero pues ahí lo comparan en Fragrantica, ¿no? No sé por qué. Pero no, este perfume sí se siente un poquitito verde, pero yo lo siento un perfume mucho más almizclado, un poco floral y frutal. Sí es un perfume brillante, es un perfume con una gran estela. Si pudiera ser de repente un monstruito, aquí con Fraiche está bastante bien solucionada esa parte. O sea, sí te perciben con él. A 1,5 metros te va anunciando el perfume y saben que ahí vienes, ¿no? Por esta parte de la almizcla que les digo que sí se siente un poquitito terciopelado también de repente. Y de repente ya después de unas 2 horas, pues como que la parte frutal va bajando y se empieza a apoderar más la parte floral junto con el almizcle. Este es un oriental floral, ¿ven? Del 2023. Tiene pera, naranja dulce y toronja en la salida. Pues sí, pero no es tan cítrico, ¿saben? Le gana mucho más la pera. Yo lo que siento más. Tiene jazmín, madreselva, tiene violeta también, tiene benjuy, vainilla y almizcle. Y aquí yo no siento para nada la violeta, no sé por qué, no la percibo. Percibo mucho más flores de otro tipo, ¿no? Blancas. Pues sí está el jazmín ahí que es muy potente. Pero este perfume lo pueden usar en otoño-invierno, ¿eh? Les puede servir. Y sí, también se puede usar en primavera, me parece. No sé qué tanto sea un perfume para el verano. Pues tal vez por el almizcle, ¿no? Hay gente que no tiene problema con él. Pero pues bueno, voy a tomar un poquito de agua porque ¿saben qué? Estoy un poquito mal de la garganta, entonces con permiso. Entonces, gente linda, pues ya, aquí está el osito verde con Fraiche, pues ya lo tiene. Vámonos con el otro perfume, que ¿cuál es? Ah, claro, este es otro que súper esperaban, súper, es más, yo por eso retrasé esta reseña, ¿saben? Por esperar este perfume. Y aparte de que yo lo quería conocer, tenía muchísimas ganas de saber por qué de repente crean tanto hip con ciertos perfumes. Y ya es Sweet Tooth de Sabrina Carpenter. Ya lo trae Fraiche, gente linda. Qué padre, ¿no? Que se está poniendo las pilas. Sí, no, o sea, Fraiche ya como que dice, no, ya como que otros, pues como que hay mucho más competencia y se está poniendo las pilas y eso es padre, eso es bonito. Y, ¿qué creen? Es un perfume que pudiéramos pensar que es súper dulce por el nombre y por la botellita, que es como una botellita como si fuera un pedazo de chocolate rosa. Entonces, pues yo juraba que iba a ser súper dulce, ¿no? Empalagosísimo. Así me lo imaginaba yo. Y no. Es un perfume que tiene mucha evolución, gente linda. Aquí con Fraiche la tiene. Trae chocolate. Sí se siente ese chocolate. Se siente vainilla. Pero trae también por ahí jengibre confitado. Entonces no saben qué bonito es esto,
porque o sea, apaga el dulzor de las vainillas y todo esto, lo apaga un poquito, ¿saben? Entonces le da un cítrico rico y al final el perfume queda con esa porción avainillada, dulce, pero lo convierte en un dulce medio. Al final a mí así me lo pareció. He conocido perfumes mucho más dulces con freche. No me parece que sea precisamente el súper dulzor que como otros que maneja, pero está perfecto y termina floral, ¿saben? Esa fue la sorpresa que yo recibí de este perfume, que dije, wow, con todas las notas que declara súper dulces y potentes y así como melosonas y golosas, pues va a ser un súper potente dulzazo y va a quedar solo vainilla y ya, y no. Miren, tiene malvaviscos, tiene chocolate, jengibre confitado, tiene bergamota, ¿ven? Es que trae una muy buena carga de acidez, no de acidez, sino de cítrico. Entonces eso lo aligera bastante. Tiene vainilla de Madagascar, tiene leche de coco, tiene jazmín, tiene crema batida, tiene azúcar, tiene almizcle y tiene madera de cachemira. Entonces, ¿qué creen? También el coco se siente un montón. Un montón. Yo también cuando me lo probé la primera vez, lo primero que percibí, dije, ¡ay, coco! Sí trae coco. Inclusive hasta como que me medio molestó un poquito. Dije, ¡ay, no! Como que es mucho coco. Pero no, ya cuando lo usé, dije, no, sí está bien bonito. O sea, está perfecta la parte ahí del coco que lo equilibra. No es un coco avainillado, no es de bronceador ni de bloqueador. Sí es un coquito como un poquito más comestible y se junta perfectamente con el chocolate, pero también las flores están ahí, la madera de cachemira también le da una estabilidad impresionante. Bueno, me encantó, ¿qué les digo? Pero sí es para usarse en otoño-invierno, creo yo. Si ustedes están acostumbradas a este tipo de vainillitas así, potentes, en esta época no tienen problema, pero sí, yo creo que yo lo disfrutaría más en otoño-invierno. Y ya está aquí Sweet Tooth de Sabrina Carpenter. Vámonos con la última fragancia, gente linda. Para las amantes de La Vida es Bella, pues aquí hay un flanker más, ¿no? Sí, no, son interminables ya, ¿no? Ya. Por ahí escuché a Mika que dijo, ay, ¿cuántas zapatillas más, Carolina Herrera? Pues creo que es lo mismo que le vamos a preguntar a Lancôme, ¿no? ¿Cuántos La Vida es Bella? A ver. Y es La Vida es Bella Iris Absolute. Y es bonito, pero trae pachuli. Sigue trayendo esa porción de pachuli, que es lo que lo caracteriza. Bueno, a mí me parece que es lo que lo caracteriza. Sigue trayendo esa parte dulce. Le sentí aquí un poco como mentolado de repente en la salida. No sé bien a bien qué sea. Ahorita vamos a revisar a ver qué es, pero le sentí un poquito como mentoladón. Y lo que me gusta es que también trae el acuerdo goloso. Eso creo que de repente en La Vida es Bella como que de repente siento un poquito más potente el iris. Y aquí sí está el iris porque de eso habla, de un iris absoluto. Pero siento que no, o sea, que sí se compenetra perfecto el iris con la parte dulce de los frutos rojos en este perfume. De hecho, pero le siento inclusive hasta como algo cítrico, mentolado, fresco, ¿saben? Tiene flor de azar de naranjo. ¡Ay, tiene higo! Claro. Sí, trae algo verde. Por eso a lo mejor es que siento esta parte mentoladona. Sí se siente no tanto el higo, el néctar, sino a lo mejor son las hojitas del higo, ¿no? Así lo percibí yo. Tiene flor de azar, que ya les había comentado, tiene jazmín, tiene iris, tiene el acuerdo goloso y tiene pachuli. Entonces sí, no trae mucho más notas y sí, creo que se aterrizan perfectamente en el perfume. O sea, no van a notar mucho más. Yo no noté más que pachuli, el acuerdo goloso, que les digo que son frutos rojos como con una especie de cremas batidas, no lo sé, o vainilla con un cheesecake, no sé, algo así se me viene, ¿no? Que a la mente. Pero este es un perfume que sí deja estela, que sí tiene proyección, que dura unas 5 o 6 horas, perfecto por ese pachuli, que sí le da mucha personalidad. Y yo la verdad también yo lo usaría en otoño-invierno. Y pues si son fans de La Vida es Bella, el higo le da un twist diferente, ¿saben? Se empieza a poner mucho más interesante después de unas 15 minutos. Aquí en el papelito empezó a salir ya muy bonito. Sí, le empieza a dar como
O sea, es que le digo, le da un dulzor nectaroso a los perfumes diferente. Entonces, chéquenlo, está bien bonito. Y pues con este cerramos, gente linda, con La vida es bella. Espero que les haya gustado mucho este video, espero que lo hayan disfrutado un montón. Fueron 8 fragancias, igual nos volvimos a ir largas en la reseña, pero pues espero que lo disfruten mucho. Regálenme sus pulgares arriba, compartan este tipo de contenido y nos estamos viendo hasta el siguiente video. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final, les mando un súper beso, bye.